En esta oportunidad hablaremos acerca del proceso de transcripción enfocado en organismos procarióticos. El objetivo del proceso de transcripción es básicamente obtener a partir de una secuencia de ADN una cadena de ARN. Entonces se va a copiar únicamente una sección y básicamente esta sección se viene en letras como adenina, guanina, citosina y timina, que van a generar una cadena sencilla, escrita en letras de adenina, guanina, citosina y uracilo. La sección que deseamos copiar se va a denominar gen, así que un gen es una sección de ADN con la información necesaria para generar un ARN funcional. Se va a incluir el ARN funcional en el ARN mensajero, a partir del cual nosotros podemos obtener proteínas. Así que si encontramos definiciones como que un gen es una secuencia de ADN o que la información necesaria para obtener una proteína es básicamente lo mismo, solo lo amplificamos a la obtención de un ARN funcional. Las secciones de ADN donde se presentan estos genes son señales de presencia de un promotor. ¿Qué es un promotor? Un promotor es una señal dentro de un ADN o de una secuencia que se va a determinar el inicio o la cercanía de una región codificante o de una región génica. De esta forma, cada vez que hablemos de un gen, siempre se debe existir o por lo general debe haber una región denominada región promotora. Esta región es reconocida por proteínas auxiliares, denominadas factores de transcripción. Estos factores de transcripción son los responsables de reconocer dicho promotor y posicionarlos a la ARN polimerasa. Como su nombre lo dice, el ARN polimerasa es la enzima capaz de leer el ADN, utilizando este ADN molde y sintetizándolo a ARN. De esta forma se lee únicamente una de las dos hebras y sobre esta hebra se va a realizar lo que es la cadena complementaria, pero en términos de ARN. Entonces, si encontramos una guanina, se va a posicionar a una citosina. Si se encuentra una citosina, será a una guanina. De la misma forma, con timina y adenina. Y se va a leer de manera 5' a 3'. Tanto en organismos procarióticos como eucarióticos, el proceso es similar. La diferencia ocurre o la diferencia se da en que en organismos procarióticos existe una única ARN polimerasa, mientras que en organismos eucarióticos hay 3 ARN polimerasa, denominadas ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3. En organismos procarióticos, la ARN polimerasa se encarga de generar todos los tipos de ARN necesarios para sintetizar una proteína, mientras que en organismos eucarióticos las tareas están divididas. Por ejemplo, la ARN polimerasa 1 sintetiza ARN ribosomal de 3 tipos, 28S, 18S y 5.8S, mientras que la ARN polimerasa 2 sintetiza un ARN mensajero y un ARN de nucleolares pequeños. La ARN polimerasa 3, por su parte, sintetizará un ARN de transferencia, ARN ribosomal 5S y un ARN nucleolares pequeños. Una gran diferencia con respecto a la ARN polimerasa es que esta ARN polimerasa no requiere la presencia de cebadores, lo que quiere decir es que puede iniciar la síntesis en cualquier punto. Eso sí, el punto donde inicia la síntesis de ARN del nucleótido conservará los 3 grupos fosfato, o sea, el nucleótido trifosfatado se incorporará de forma completa de la siguiente forma. En este ejercicio encontramos la adenina, por lo tanto la base complementaria sería un uracilo. Así que el nucleótido trifosfatado que se pegará ahí sería un uridino trisfosfato. La ARN polimerasa lo posiciona y queda con su extremo 3' libre para reconocer al siguiente nucleótido y formar enlace fosfodiéster. De esta forma la ARN polimerasa reconoce una guanina y pegará una citosina, y el extremo 3' del primer nucleótido reaccionará con el fosfato alfa del segundo nucleótido y formará un enlace fosfodiéster. Como se conoce, a diferencia de organismos eucarióticos, los procariotas poseen solamente una ARN polimerasa, la cual es capaz de sintetizar todos los tipos de ARN, el ribosómico, el transferente y los mensajeros. La ARN polimerasa está formada por varias subunidades, entre ellas la alfa y la beta, y un factor adicional denominado sigma.
Entonces, como ya se mencionó, el inicio de la transcripción necesita que el factor sigma esté unido al núcleo central de la ARN polimerasa, ya que este permite que la ARN polimerasa se una adecuadamente al sitio promotor. El promotor identificado mediante el factor sigma por lo general se encuentra ubicado a 70 pares de base de distancia entre 40 y 30 nucleótidos del sitio de inicio del gen. Una vez que el factor sigma reconoce el promotor, es capaz de atraer a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa se une a una de las dos caras o a una de las dos hebras de ADN y forman el denominado complejo cerrado. Cuando la actividad de helicasa del factor sigma funciona, el complejo cerrado se convertirá en un complejo abierto, y en ese momento se desnaturaliza una sección de ADN que se denomina la burbuja de transcripción. En ese punto, la ARN polimerasa ya es capaz de leer su molde de ADN para sintetizar su sección de ARN. A esa sección se la denomina inicio del proceso de transcripción, y básicamente es como la polimerasa se posiciona en el punto exacto gracias a la presencia del factor sigma. En esta burbuja de transcripción, una de las cadenas queda expuesta para que la ARN polimerasa se posicione sobre ella y sea capaz de leer y generar una cadena complementaria en términos de ARN. Los promotores son los que indican el inicio de la etapa de transcripción. En el gen se encuentra una secuencia que se llama secuencia de terminación, así que cuando ocurre la elongación, la polimerasa continúa la síntesis de ARN en dirección 5'-3', incluso copiando la secuencia de terminación. Esta por lo general es una secuencia palindrómica. Entendemos por secuencia palindrómica a la secuencia que se puede leer igual al revés y al derecho, y en este caso son complementarias sobre sí mismas. Por ejemplo, en el caso de la adenina, esta separada es capaz de actuar con la timina. Entonces, en la transcripción, las adeninas se complementarán con los uracilos, formando estructuras secundarias, las cuales se colocarán en la hebra en la que se está elongando y así evitará que siga creciendo, removiendo la polimerasa de la hebra molde. Otra forma de determinar el proceso de transcripción es gracias al factor Rho. Esta se ubica delante de la ARN polimerasa y evita que continúe leyendo esta cadena, por lo que ésta se retira y se terminará la transcripción. Cuando se retira la polimerasa, el ADN se renaturaliza, se retira y el ARN polimerasa queda libre para que funcione nuevamente. Y así es como funcionaría el proceso de transcripción en organismos procariotas.